Gracias, señorita, por avisarme que están grabando. Habla hasta bonito. Sí. Nos toca aprender a hablar inglés. No debería existir sino el voleibol. No, el Insisto. basquetbol. Bueno, para mí solo debería existir el voleibol, ¿o no? Hernando, A ver. ¿para ti qué debería existir, Hernando? Para mí, cualquier deporte hay que ser multifacético. No mentiras. Obviamente sería muy aburrido si solo existiera un solo deporte. Por eso hay gran variedad Infinidad de deportes. de deportes y todos los que se están creando ahora últimamente. Entonces, sí, sería muy aburrido que solo fuera el voleibol. ¿Cuántos participaron en la maratón de Boston? Pero conoce prácticamente de muchos deportes. Oscar, no se te ¿Cómo? escucha nada. Híjole. Qué medio. Está con el fantasma Gasparín ahí al lado. Entonces, esta es una foto de la maratón digamos que de Boston de 1900, pongámosle un año ahí, del 2000. ¿Cuántos participaron? Dicen que participaron 30,000. ¿Quién ganó? Los que lograron llegar a la meta, Voy a profe. contar. Los que terminaron. Los que lograron llegar a la meta. No, pues sí. ¿Quién ganó? Para mí Ahí todos gana, los profe, 30,000. ahí gana quien cumpla con determinado tiempo de llegada. Pero, profe, ¿en qué año? Porque me imagino que eso se hace por el que llegó primero. La señal que se da. Esa es la respuesta. Este llegue primero. O primero, ahora, aquí. A ver, aquí hay que por ejemplo, pues en estas maratones, la gente se prepara para diferentes cosas. Está el grupo de élite, que es el que se prepara para ganar, para llegar de primero, para ganarse la plata que les dan. Y está todo el resto de gente, esos son poquitos, esos no pasan de 50, inclusive menos, por ahí 30 será. Y está el resto de gente que se prepara para terminar la competencia. No importa el lugar en el que llegue, sino completarla, que es la parte recreativa. Yo voy a entrenar para llegar a correr la maratón y se preparan durante mucho tiempo para competir, para llegar a esta maratón y llegar, no importa en el puesto en el que lleguen, sino llegar. Entonces, ¿cuál de esos deportistas, hablemos de los élites, entrenó mejor? ¿O cuál de esos deportistas realizó mejor su plan de entrenamiento? No sabemos. Todos debieron de haberse preparado. Todos de una u otra forma se prepararon para la competencia. Entonces, por eso es que el entrenamiento deportivo podemos hablar que es una ciencia que está compuesta de muchas cosas. Uno como entrenador tiene que apoyarse de muchas cosas para poder completar. Yo siempre hago un ejemplo y digo que el entrenamiento deportivo es una alcancía
una alcancía que usted todos los días le tiene que echar una monedita para que al final, cuando vaya a abrir la alcancía, pues esté llena. Eso es lo mismo en el entrenamiento, que usted le eche y le eche moneditas, le vaya dando al deportista para que al final, cuando llegue la competencia, yo pueda abrir la alcancía y esté llena para afrontar esa competencia. ¿Qué es periodización del entrenamiento? Pues es la forma de estructurar el entrenamiento deportivo en un tiempo determinado a través de periodos lógicos donde se comprenden las regulaciones del desarrollo de la preparación del deportista. Preparación física, técnica, táctica, psicológica y teórica y de la forma deportiva. Entonces, periodizar es estructurar, es cómo yo voy a dividir esa preparación del deportista, cómo, cuánto tiempo tengo, hasta dónde puedo llegar, qué categoría es mi muchacho, etcétera, etcétera. Entonces, periodizar es organizar los datos, todo lo que yo necesito para preparar a mi deportista en mejores condiciones. La periodización del entrenamiento no puede ser vista como una parte aislada del todo, que es el plan de entrenamiento. Yo no puedo, el plan de entrenamiento yo no puedo separarlo, no puedo dividirlo, no puedo ponerlo pedacito por pedacito, no, tiene que ser una secuencia lógica. Constituye una fase del proceso de elaboración del plan de trabajo anual o trimestral o cuadrinal, el tiempo que sea, y busca responder a las necesidades de unir todas las variables que forman el programa de preparación del deportista. Constituye una fase del proceso de elaboración, ¿De qué está compuesto una periodización o qué debo tener en cuenta para confeccionar un plan de entrenamiento? Un macrociclo, unos periodos, unas etapas, unos mesociclos, unos microciclos y termina en la sesión de entrenamiento. Todo esto tiene que estar apoyado de unos test psicológicos. A ver, cuando nosotros hablamos de test, ¿a qué hacemos referencia? A pruebas, que nos ayuden a medir. A pruebas. A pruebas. Y esas pruebas ya están Determinada por muchas. Claro. Tienen validez científica ya, profe. Sí, y generalmente estos test psicológicos yo los puedo aplicar, pero no los puedo interpretar porque eso lo hacen son los psicólogos. Bien, señora. Entonces, hay muchos de esos test que, bueno, es test para manejar la ansiedad. Yo aplico el test, obviamente, pero los resultados los interpreta el psicólogo. Por eso hoy en día los cuerpos técnicos incluyen el psicólogo. ¿Por qué? Porque ya se han dado cuenta que la parte mental. Miren, ayer, miren. ¿Quién andan por ahí con el micrófono abierto? Miren ayer si ustedes pudieron ver los dos partidos de tenis de ayer. En uno vimos la nueva generación del tenis mundial. Zverev y Stefano Tsitsipas, yo le digo tripitas, Tsitsipas. Y en el otro vimos a Nadal y a Djokovic. Inició Nadal como un toro y le ganó el primer set a Djokovic. ¿Y qué pasó? No sabemos, pero Djokovic se le despertó el demonio que hay en él y le ganó el partido 3-1 a Nadal. Entonces, ayer en ese segundo, tercero y cuarto set, la parte mental de Djokovic estuvo espectacular. Ahora se dieron hasta con el palo de la escoba. ¿Ninguno vio el partido? Nada, profe, No, trabaja. profe.
Yo no. Estamos tratando de hacer el trabajo de las determinantes y Sí, consonantes. sí. Les recomiendo el partido de mañana, va a estar buenísimo. Juegan Estefano Tiritas, Chipitas y Yoko. Hoy el partido, deben estar jugando el partido de las mujeres. Entonces, esa parte mental es importantísimo en el deportista de hoy en día. El concepto de test pedagógicos en este momento hace referencia, eso es un término usado por los cubanos. Yo debería ya de pronto cambiarlo a test físicos. ¿Cuáles son esos test físicos que nosotros podemos aplicar aquí? A ver. En la parte física, ahí esos test pedagógicos nos incluyen los test físicos, los técnicos y los tácticos. Los físicos a que hacen referencia, a ver, todos aquellos que me midan la fuerza, todos que me midan la velocidad, la resistencia, la coordinación. El test de Rich and Rich. En voleibol hay uno específico que se llama el test de los 6 balones. En baloncesto hay uno específico que se llama el test de las 6 cestas. Es el tiempo que yo dure haciendo 6 cestas. ¿O no lo hace, profesor Oscar? Señora, Ese test de los 6 balones, ¿usted lo utiliza? De las 6 cestas, perdón. no, señora. Bueno, debería utilizarlo. Es un test que nos mide resistencia a la velocidad. Entonces, yo debo escoger en este caso los tests que me sirven para medir a mis deportistas, porque ahí si estamos trabajando con niños, por lo menos el test de Yo-Yo o el test de Cooper son test de resistencia que de pronto no son convenientes en niños, pero el test de los 20 metros por lo menos de velocidad en niños está bien. Entonces, debo escoger cuáles son los tests, qué es lo que yo quiero medir. Y obviamente medir siempre lo mismo porque para poder establecer comparaciones. Estos test son los que me dan a mí cómo está evolucionando el deportista, cómo está mejorando o si no está mejorando, entonces quién es el que tiene que cambiar, yo, porque el deportista no está mejorando. Obviamente habrá deportistas que mejoren, otros que se mantengan y otros que echen para atrás. Pero lo ideal es que el deportista vaya a mejorar. Aparte de esto, el control biomédico es todo lo que hacen los médicos. Todas las evaluaciones médicas que yo le pueda hacer al deportista no sobran. Que medirle talla, peso, circunferencia de brazo, Actividad presión antropométrica. sanguínea, sí, sí, cómo está de glicemia, cómo está de orina, cómo está de materia fecal, cómo está de corazón, cómo está de pulmones, todo eso que el médico nos puede ayudar, que generalmente nosotros tampoco las podemos hacer, pero sí es bueno hacerle una evaluación de estas a los niños, o sea, que el médico les haga. Miren que últimamente los profesores de educación física hemos tenido problemas que se nos mueren los muchachos en clase o en entrenamiento. Esto de pronto se podría evitar si uno sabe que ese muchacho tiene problemas de corazón, entonces obviamente no le va a exigir Bueno, igual que a todos los otros. a mí me llegó un chico nuevo y ese día trabajamos que fue dribbling. Y en el solo dribbling yo vi que ese muchacho se colocó pálido, transparente, alumbraba. Y llegó la mamá y le dije, mamá, por favor, lleva al niño al médico a que le hagan unos exámenes, porque no es normal que él presente esa colificación en su cara, que sea tan amarillo, míralo cómo está. Entonces la mamá le preguntaba, ¿cómo te sientes, hijo? Bien. Resulta que a los 5 días la mamá me llama y me dice, profe, el niño no vuelve más a entrenamiento. ¿Y yo qué le hice? Fue lo primero que dije. ¿Yo qué le hice? Pues yo dije, se enojó por lo que le dije. Vamos a ver que el niño venía presentando una desnutrición crónica
tenía la hemoglobina bajita, porque los papás son de estos papás que trabajan y no están pendientes de la alimentación de sus niños. Entonces el niño, como tiene todo el tiempo para estar metido en el computador jugando, el niño no estaba comiendo bien. Entonces, al llevármelo a hacer el ejercicio, el médico le dijo que pudo haber sido peor si yo lo hubiera forzado, Claro, se puede fregar porque su cuerpo no tenía energía. Y el chico duró mes y medio fuera de los entrenamientos con una dieta que le mandó el médico. Y ahorita, pues me dijo la mamita que volvió a llegar, me dijo, profe, ya el niño está bien. Yo le dije, mes y medio no creo que esté bien en el niño, pero vamos a empezar a trabajarlo diferente. Y son trabajos que le estoy haciendo a él diferentes. Es importantísimo. Resulta que yo trabajé unos años en un colegio que se llama Span Gimnasio Cantillana en Bucaramanga. Y tenía una chinita, en ese entonces estaba en 4º grado. La niña era excelente conmigo en las clases, siempre era la que llegaba primero, tenía una resistencia buenísima, deportista. Y de pronto la chinita empezó a irse de para atrás, de para atrás, o sea, ya no llegaba en los primeros puestos, ya le daba pereza trabajar en clase, ya. Entonces yo ya me envié a la titular del grupo y le dije, oiga, ¿usted ha notado esto en esta chinita? Y me dice, pues no. Yo le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no llama a la mamá y hablamos con ella? Entonces llamaron a la mamá, fue la señora. Entonces yo le expliqué lo que yo le veía a la chinita, que por qué no le hacían algún examen, que miraran a ver si ella estaba bien o estaba mal. Se fue la señora, fue como en julio. Se fue la señora, le hizo todos los exámenes. Y la muchachita, una leucemia galopante, le hicieron todos los exámenes. Entonces, se la descubrimos y toda esa cosa, pero bueno, ya ahí, en esos casos, pues es imposible mejorar, pero esta parte médica, y nos debemos acostumbrar a nosotros, a ver, nosotros a veces conocemos más a los muchachitos casi que los mismos papás. Hay días en que el chinito llega y no actúa normal. O sea, hay que ponerle cuidado, uno como entrenador debe ponerle cuidado a sus deportistas, debe aprender a conocerlos tanto que pueda hacer esta clase de deducciones. A ver, este chino, si este pelado, porque está echando para atrás y antes debería estar para adelante. No, pues miremosle, a ver, es que no está comiendo, es que no está durmiendo, ¿qué está pasando? En eso tengo uno y ya le descubrimos el detalle. Empecé a investigarle la lengua, como quien dice, y resulta que el hombre consiguió novia, tiene 17 años, ya empezaron a comerse la fruta prohibida, y él dice, yo estoy bien. Yo le dije, mira tu nivel, evalúa tu nivel antes, ahora. Yo no te estoy diciendo que no tengas novia, sino que todo tiene un tiempo. Que se cuide, que no la embarace, que todas esas cosas. Y le pregunté que, bueno, te voy a hacer una pregunta, ¿cuántas veces a la semana tienes contacto con ella? Y dijo, no, profe, ¿cómo se te ocurre? No, yo también fui joven y también viví esa experiencia. O sea, si esto del noviazgo y de las relaciones sexuales fueran ahorita, diría, yo no tengo conocimiento de eso, pero es que yo también las viví. Yo no escucho, no mucho. Yo dije, bueno, no mucho, 2 veces a la semana. No, yo dije una, dijo, no, menos, dijo, más. Y me dijo, mano, me coloquémosle 3.
Y yo le decía, bueno, 3 veces a la semana, entrenas conmigo 3 veces, son 6 días. Y aparte de eso, no estás descansando porque empiezan con la novia, va a la casa de ella, llega a la casa y empiezan y se conectan por WhatsApp. Y están hasta la 1 de la mañana hablando. eh, eh, me di cuenta porque empecé a esculcarle la lengua. Yo le decía, donde es muy complejo. Tu cuerpo ahorita está joven, pero va a llegar el momento en que Pero te va a más pasar una adelante factura. no lo rehace. Sí, si no se alimenta bien. Bueno, Exactamente. entonces este control médico pues es importantísimo. Y aparte de todo esto, lo último pues son las competencias como tal, que son las que nos ayudan a completar con el plan de entrenamiento, porque no es solo entrenar, sino también es competir. Y existen pues competencias de muchos rangos. O sea, hay fogueos muy sencillos en los que yo como entrenador sé que voy a ganar, otros muy sencillos en los que sé que voy a perder y otros que no sé cómo van a funcionar. Entonces, y obviamente pues están las competencias como tal. Todo esto hace un proceso de cual debemos tener en cuenta siempre. Todo esto nos apoya o nos lleva Desde tu a nivel un, personal, profe, cuando tú me hablas de un torneo al cual sabes tú vas a ganar y al cual tú vas a perder, mm, eh, ¿no crees que los dos torneos te ayudan a ganar? sí, obviamente cuando se pierde, perder es ganar un poco, Maturana, pero esa frase de Maturana pues es muy cierta y nosotros lo que pasa es que la gente pues no lo sabe interpretar, pero a veces es importante que los muchachos pierdan. Y por eso cuando, como entrenador, cuando selecciono qué clase de fogueos, estamos hablando de los fogueos, no de las competencias como tal, de los fogueos que nosotros escogemos, pues debo tener la habilidad para escoger esos fogueos en los que voy a perder también. ¿Por qué? Porque perder fortalece también. Así yo siempre busco unos fogueos en los que mi deportista siempre va a ganar, pues va a ir confiado de que siempre voy a ganar. Hay que enseñarlo a perder. Sí, y a veces, sobre todo cuando estamos trabajando con niños y los chinitos se acostumbran a ganar, es complicadísimo el día que pierden. Pues por eso es que uno como entrenador debe escoger eh, partidos en los que que sé que voy a perder, así mis deportistas jueguen el mejor partido, sé que lo voy a perder. Eh, Fogueos en los que sé que voy a ganar también y partidos en los que no sé si voy a ganar o voy a perder, depende del juego como tal. Profe, una Y uno, pregunta, señor, disculpe, ¿qué tan bueno es enfrentar una categoría, por ejemplo, sub-15, con una categoría mayor, con el propósito de lo que usted lo dice? Quizás yo lo hice en algún momento con el propósito ese, de que ellos perdieran y vieran que también se puede perder, sí, pero, o sea, ¿estaría bien hacerlo o sí, está bien. Mire, cuando yo entrenaba la selección de voleibol femenina de la Universidad de Pamplona, eh, nosotros en Pamplona no teníamos con quién competir en femenino. ¿Qué hicimos? Empezamos a jugar con hombres. Había un grupo de profesores que jugaban en la normal, allá en el colegio La Normal Nacional para Varones los sábados. Puros puchos, casi todos profesores de educación física. Entonces, yo los empecé a invitar a jugar con las chinas. Obviamente la malla estaba a la altura femenino, porque la que necesitaba entrenar era yo. Al principio nos daban y ya después no, ya después las chinas les ganaban y ya no eran ellos competencia para entrenar. Entonces, ¿qué hacía yo? Empecé a citar la banca del equipo masculino.
por sí pues eran más grandes, entonces le hacían más esfuerzo, ya a ellos también le ganaban. A la titular, pues obviamente ellos eran mucho más grandes. Cuando iba la titular del masculino, sí poníamos la malla a la altura masculina. ¿Por qué? Porque si no nos mataban con los remates. Y las peladas le hacían partido, y a veces que se les ganaba, y a veces que nos Hay ganaban. que tener muy en cuenta en ese caso, hay que tener muy en cuenta la preparación psicológica, Sí, porque en momentos dados el equipo va a perder y es donde el deportista va a decir, pero es que yo estoy jugando con personas más grandes que la mía. es que estamos jugando Pero con hombres, pero exactamente, entonces hay que tener muy en cuenta la preparación psicológica o dentro de la planificación, ¿para qué queremos hacer eso? sí. Bueno, ¿qué es un macrociclo de entrenamiento? Pues entonces configuran la macroestructura que engloba el total de objetivos marcados en un proceso completo de entrenamiento con finalidad completa, en el que se incluye una fase de competiciones principales. Incluye las 3 fases de preparación deportiva y los 3 periodos de tiempo. Los macrociclos más usados en nuestro medio son el plan cuatrinal, que es el ciclo olímpico, que es el que hacen los deportistas que aspiran a ir a los Juegos Olímpicos. En este caso, la pandemia pues corrió los juegos, los planes de entrenamiento se tuvieron que cambiar, las personas tuvieron que aprender a entrenar en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ese plan cuatrinal solo lo utilizan los deportistas de élite, que son los que van al ciclo olímpico. Los ciclos anuales, o sea, los macrociclos anuales, que es el que nosotros generalmente hacemos, que es un macrociclo a 11 meses, que tiene una competencia principal y pueden ser 2 competencias ahí secundarias. Los semestrales, que son los planes de entrenamiento que utilizamos en las universidades, son planes semestrales, porque se hace con el calendario del semestre de la universidad. El PDC significa Plan Directo a Competencia. Este es que nos preparamos para determinada competencia. Este lo utilizan mucho, por ejemplo, los boxeadores, que se preparan para determinada pelea. O sea, ellos entrenan para esta pelea ya. Y plan operativo o por objetivos quiere decir que a medida que yo voy cumpliendo las metas, pues voy cambiando el plan, voy mejorando el plan. Por ejemplo, clasificar a la fase municipal de los Juegos Supérate. Ese sería mi objetivo. Entonces, ya clasifiqué a la fase municipal. Entonces, el siguiente sería clasificar a la fase departamental de los Juegos Supérate. Cumplí mi objetivo, clasificar a la fase nacional, etc. Pues a medida que yo voy cumpliendo los objetivos, pues voy modificando el plan. Entonces, esos 5 son los más utilizados. No quiere decir que no haya más, sino que esos son los que más utilizamos nosotros: el cuatrenal, el anual, el semestral, el PDC y el plan operativo o por objetivo. La planificación consiste en la preparación y desarrollo de una estructura de trabajo con un fin determinado. O sea, nosotros nos preparamos, entrenamos para ganar. Nos preparamos para llegar a cierto sitio. Los criterios en los que se basa la división de la planificación del entrenamiento están relacionados con los 3 niveles estructurales: macrociclo, mesociclo y microciclo. Cada uno de estos niveles tiene una duración, objetivos y trabajos distintos que permiten que se vayan dando las adaptaciones oportunas para conseguir el mejor estado de forma. Del acelerador. Es la subdivisión del macrociclo. ¿Qué son los periodos? Es la subdivisión del macrociclo, el cual abarca una serie de mesociclos que se caracterizan por sus objetivos y contenidos propios. Generalmente el macrociclo abarca 3 periodos. Esto si nosotros vemos cualquier
cualquier autor que hable sobre planificación lo llaman igual. Los periodos son preparatorio, competitivo y transitorio. El periodo preparatorio generalmente es el más grande. Entonces, periodo preparatorio es el espacio de tiempo que abarca la construcción de la preparación del deportista. Es variable en su duración y recíproco en la relación a la adaptación del organismo y a los gastos energéticos necesarios para obtener la forma deportiva. Generalmente se divide en dos, una de preparación general y otra de preparación especial o específica. El periodo preparatorio, un ejemplo, depende pues del periodo que yo tenga para preparar al deportista. La duración del periodo preparatorio según los grupos de deportes, eso debería ser. Entonces, en deportes de fuerza y velocidad, de 2.5 a 4 meses. En deportes de resistencia, de 4 a 6 meses. En deportes de combate, de 3 a 5 meses. En arte competitivo, de 4 a 6 meses. Y en los juegos deportivos, de 3 a 5 meses. Pues esto dependiendo de cuánto tiempo tengo para llegar a la competencia. El periodo preparatorio se desarrolla y adquiere la forma deportiva. Este periodo se divide en dos etapas, que son el periodo en dos etapas, que son etapa general y especial. No sé qué pasó, si perdí una diapositiva. Algunas consideraciones del periodo preparatorio. De 6 a 8 meses en atletas jóvenes. A menor periodo competitivo, menor periodo preparatorio. Y miren que este periodo preparatorio abarca entre el 70 y el 75% del volumen del plan. O sea, el periodo este es el más grande. En un periodo preparatorio, la etapa general tiene por objetivo la preparación física general, el aprendizaje y automatización de los elementos técnicos y las maniobras tácticas básicas, orientado a crear una amplia base de trabajo de cara al futuro. Se logra a través del desarrollo de las capacidades funcionales, desarrollo de las capacidades motrices, desarrollo de los hábitos motores o destrezas básicas de otros deportes y del deporte específico. Acuérdense que en esta etapa general yo puedo hacer cosas de otros deportes, no necesariamente del deporte mío nomás. Esta etapa general, en esta etapa de entrenamiento se crea una base para el trabajo de mayor intensidad que se desarrolla en las etapas de entrenamiento posteriores. Se caracteriza porque en ella el volumen de trabajo es alto y la intensidad baja. Predomina el entrenamiento aeróbico en la mayoría de los deportes. O sea, mucho trabajo de resistencia, muchas horas de entrenamiento, corra, venga, suba, baje, lleve, traiga. En esta etapa general es donde yo preparo físicamente al deportista. En el periodo preparatorio, en la etapa especial, esta etapa tiene como objetivo fundamental crear las condiciones para la adquisición inmediata de la forma deportiva, o sea, la adquisición de ahorita, la que yo necesito ya. Es la fase de transición hacia el periodo competitivo, elevando las exigencias funcionales y especiales y los hábitos motores específicos del deporte. Su duración está en dependencia de la duración del periodo preparatorio por el deporte, la calidad del grupo, las competencias principales. Generalmente debe durar entre el 30 y el 40% del periodo preparatorio. Mire que antes hablábamos del 75%. Entonces, este preparatorio abarca el 40% de ese 75%, o sea, es el más grande.
En esta etapa los atletas continúan desarrollando su base aeróbica. Sin embargo, se debe comenzar a desarrollar las capacidades físicas especiales del deporte, manteniendo el nivel de desarrollo alcanzado en sus capacidades generales. Las cargas de entrenamiento durante esta etapa continúan creciendo, pero sobre todo se eleva la intensidad de los ejercicios, lo cual refleja en el incremento de la velocidad y el ritmo de la explosividad. Parcialmente el entrenamiento aeróbico se entrena en zonas mixtas, aeróbico y anaeróbico. El periodo competitivo. En este periodo, pues, se encarga del perfeccionamiento de todos los factores de entrenamiento, permitiendo al atleta mejorar sus habilidades y poder competir exitosamente en las competencias principales. Mire que siempre hablan de las competencias principales. Nosotros debemos, cuando vamos a hacer un plan de entrenamiento, debemos tener claro cuál de las competencias en la que voy a participar es la principal. Su duración depende de la duración del periodo preparatorio y de la estructura competitiva planificada, que puede ser simple, que es una sola competencia, o compleja, que son 2 o 3 cimas. A veces tenemos 2 o 3 o 4 competencias al año, pero siempre debemos identificar cuál es la principal. Generalmente la competencia principal pues es la última del periodo. No puedo tener una competencia principal empezando la preparación, ¿no? En este periodo no se deben realizar reestructuraciones que cambien lo que se venía trabajando, ya que originan confusión y una pérdida de la forma deportiva. En este periodo competitivo no se deben hacer reestructuraciones. O sea, si yo ya no entrené cierta cosa, ya no la debo hacer. El propósito fundamental de este periodo es mantener la forma deportiva alcanzada durante todo el periodo preparatorio y aplicarla para la consecución de los logros deportivos. A ver, todos nos preparamos para ganar, nadie entrena para perder. Se supone que nosotros estamos preparando al deportista para que gane. Las competencias deben ser consideradas de la siguiente manera. Primero, como una prueba final de sus planes de entrenamiento. Segundo, para evaluar los atletas en las situaciones que son imposibles de repetir en ambientes de entrenamiento. O sea, hay muchas cosas que yo puedo evaluar dentro de una competencia. O sea, cómo actúa el deportista en la cancha, por ejemplo, en baloncesto, lanzamientos buenos con lanzamientos malos, pases buenos, pases malos, rebotes buenos, rebotes malos. En voleibol, cuántos saques buenos hizo durante el partido, cuántos remates buenos, cuántas recepciones, todo eso que yo le puedo medir al deportista. Y que es importante evaluarlo en la competencia. En la competencia. Eso no se puede evaluar en el entrenamiento. Solo en competencias es cuando el atleta enfrenta a un oponente y experimentan niveles de tensión que pueden ocasionar respuestas inapropiadas y emociones tales como enojo, frustración, temor. A veces cuando el deportista no le salen bien las cosas, pues, se sale de casillas y no cumple bien. Etapa precompetitiva. El periodo competitivo se divide en 2 también. Etapa precompetitiva y competitiva. Entonces, precompetitiva. Su objetivo fundamental es participar en competencias de segundo rango, perfeccionando los planteamientos técnico-tácticos y demás componentes de la preparación del deportista, tratando al máximo de corregir errores. Deme un minutito, voy a traer un poquito de agua.
Se le seca a uno. Entonces, esta etapa competitiva. Su objetivo fundamental es participar en competencias de segundo rango, perfeccionando los planteamientos técnico-tácticos y demás componentes de la preparación del deportista, tratando al máximo de corregir los errores de lo enseñado. O sea, esta precompetitiva es donde yo defino, por ejemplo, yo siempre entreno o preparo el sistema de juego 1-2-2, digamos, en el baloncesto. Pero ya llegamos a la competencia, o sea, analizando, sabemos que ese 1-2-2 no es conveniente utilizar, entonces ahora creo que la norma exige que sea presión en el campo de juego, o 1-1, o no sé qué. Entonces, en esta etapa precompetitiva es donde yo miro si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal, o sea, y qué me hace falta. En la etapa, en el periodo competitivo, etapa precompetitiva, su finalidad primordial es la de llegar en el mejor estado posible a las competencias principales, manteniendo la forma deportiva. En esta etapa no deben realizarse reestructuraciones básicas. Hay algo que fue. Periodo transitorio. Entonces tiene por objeto la regeneración de todas las funciones del organismo, especialmente las del sistema nervioso central y del aspecto psicológico del deportista. Se trabajan las zonas del cuerpo que no son propias a la actividad deportiva para lograr un desarrollo armónico del organismo del deportista. Aquí se trabajan mucho los deportes alternos. Son muy importantes los deportes auxiliares y las actividades acuáticas. Generalmente la natación es el deporte alterno para todos los deportes. A ver, por ejemplo, para el voleibol el deporte alterno es el fútbol. ¿Por qué? Porque el voleibol se juega con las manos, el fútbol se juega con los pies. Su duración está entre 7, 15 y 21 días, que son los mesociclos de restablecimiento mantenedor, y un mes y medio, que son los mesociclos preparatorios de restablecimiento. Hoy en día el deporte de alto rendimiento o el deportista de alto rendimiento no hace periodos transitorios muy grandes, porque se pierde en sí la forma deportiva. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta en este periodo: deben tener un carácter activo. O sea, yo nunca le puedo decir al deportista, vaya, acuéstese todo el mes, ¿no? Cambien su forma de contenido, nunca su suspensión del trabajo. La preparación técnico-táctica tratará de eliminar errores en su ejecución. La preparación teórica evalúa el ciclo que termina. La preparación física consolida reestructuraciones funcionales. Y la preparación psicológica asegura una actitud correcta hacia los éxitos y los reveses. En este periodo transitorio es donde yo pues miro con el deportista por qué gané o por qué perdí. Y pues se hacen las correcciones para un futuro, para una futura temporada. Se incluye tal periodo para evitar la conversión del efecto acumulativo del entrenamiento en sobreentrenamiento y asegurar la sujeción a un régimen suficientemente prolongado en el que no se plantean exigencias elevadas a las posibilidades funcionales y adaptaciones del organismo. En el periodo transitorio se pierde temporalmente la forma deportiva, pero no se trata de una pausa o de una suspensión del proceso de entrenamiento. O sea, en este periodo, pues como su nombre lo dice, el deportista debe descansar. Aparecen los mesociclos.
sea, lo primero que vimos es el macrociclo. Después, los periodos. Después, ¿en qué se dividen los periodos? Ahora vamos en la siguiente, que es los mesociclos. Forma de organizar el proceso de entrenamiento deportivo que asegura un alto ritmo de desarrollo del grado de entrenamiento, alcanzando procesos de adaptación y previniendo las posibles desviaciones del mismo. Los microciclos o ciclos medios son estructuras de organización del entrenamiento deportivo y están integrados por los microciclos de diferentes tipos. El número de estos determina la cantidad de objetivos a lograr y la cantidad de tareas que se deben cumplir. Los tipos de mesociclos entrantes se desarrollan al comienzo de una temporada y se crean las bases de la condición física. Deberán garantizar la reposición y aseguramiento de la preparación deportiva general mediante la utilización de medios generales y específicos. Durante su ejecución se deben llevar a cabo los test pedagógicos y el control biomédico del entrenamiento. Predomina el volumen sobre la intensidad. Yo aquí pongo un ejemplo de un porcentaje de lo que debemos trabajar, por ejemplo, la parte física un 40%, la parte técnica otro 40%, táctico un 10%, psicológico un 5% y teórico. Si vemos entre físico y técnico, hacen el 80% del volumen del plan. En estos mesociclos entrantes físico y técnico, casi no se trabaja nada más. Mesociclos básicos desarrolladores contienen las cargas fundamentales y del entrenamiento de la temporada y es donde se forman nuevos hábitos motrices que generan nuevas capacidades de trabajo. Se crean las bases funcionales y técnicas específicas del deporte. Físico un 35, técnico un 35, táctico ya sube a un 20, psicológico y teórico se mantiene en un 5%. Esto de aquí abajo es un ejemplo, no es que sea camisa de fuerza, ¿no? Básicos estabilizadores. Se interrumpe temporalmente el crecimiento de la carga para posibilitar el proceso de adaptación. Consolidación y automatización de los logros alcanzados en el básico desarrollador. Un físico un 30, técnico un 40, táctico un 20, psicológico un 5 y teórico otro 5%. Mesociclo precompetitivo. Se eliminan las deficiencias conocidas y se corrigen errores técnico-tácticos. Se crean condiciones técnicas, tácticas, físicas y ambientales de competición. Incluye competencias de preparación que garanticen un buen ritmo de competición. Miren que aquí ya la parte física se trabaja más o menos un 20%, la parte técnica un 10%, se supone que ya aquí la parte técnica está lista. Táctico un 60%, psicológico un 5% y teórico otro 5%. Mesociclo competitivo. Se estabiliza y se conserva la forma deportiva para las competencias principales. ¿Y de qué depende? Pues de las características y exigencias del deporte, del número de eventos de la competencia. Físico un 15, técnico un 10, 60 el táctico. Miren que aquí la psicológica ya empieza a subir hasta un 10% y la parte teórica se mantiene en un 5%. Restablecimiento mantenedor. Descarga relativa o alivios en las exigencias de las cargas en forma de descanso activo con el fin de no perder la forma deportiva. Dura entre 15 días y un mes. Son muy utilizados cuando el calendario competitivo es muy prolongado, como ocurre en el deporte moderno, donde son muchas las competencias en el año, por ejemplo en el fútbol.
el fútbol que duran todo el año compitiendo. Entonces, aquí miren que la parte física se vuelve a subir a un 40%, la técnica un 25%, táctica un 5%, psicológico un 20% y teórico un 10%. Preparatorio de restablecimiento. Recuperación y restablecimiento total al deportista luego de un largo periodo competitivo, mediante un entrenamiento suave y donde el deportista se sale de la forma deportiva. Su duración puede ser de 1 o más meses y no es aconsejable para el deporte moderno, a no ser por la aparición del sobreentrenamiento. O sea, el deportista élite o el deportista de alto rendimiento en este tiempo, pues, no descansa. No tiene grandes periodos de tiempo. Los niños, y eso sí hay que mandarlos a descansar. Físico 50, técnico un 15, táctico un 5, psicológico un 20, teórico un 10%. Ahora hablamos de los microciclos. Son una serie de sesiones de entrenamiento organizadas en forma racional en un corto periodo de tiempo. Son parte de los mesociclos y se caracterizan porque la estructura de las cargas cambian dentro de su ciclo. Es la forma fundamental de organización y ejecución del entrenamiento y pueden considerarse como los primeros fragmentos relativamente terminados del proceso de entrenamiento. Tiene una duración de 2 a 8 días. Para nuestro caso, el plan que ustedes van a realizar va a ser, los microciclos van a durar 7 días, o sea, una semana. No quiere decir que vayamos a entrenar una semana, o sea, 7 días a la semana no. Pero para la estructura, para la presentación del trabajo, los microciclos son de una semana, o sea, de 7 días, de lunes a domingo. Los microciclos o ciclos pequeños son estructuras de organización del entrenamiento y están constituidos por las sesiones de entrenamiento. O sea, ya después de los microciclos que viene la sesión. Con frecuencia, pero no siempre, los microciclos duran una semana. O sea, cuando nosotros hablábamos de microciclos, deberíamos estar hablando pues de semanas de entrenamiento, de una semana. Ahí está Oscar, lo que estaba preguntando. Según la literatura rusa y la literatura rumana, los microciclos se llaman corrientes o básicos de choque, aproximación, competitivos y restablecimiento. Obviamente, si nosotros nos vamos a otro autor, puede ser que los nombres estos varíen. Pero como yo me baso en la estructura cubana, o sea, en la estructura que hace el profesor Armando Corteza de la Rosa para la concepción lógica de un plan de entrenamiento, pues utilizo terminología cubana. Pero pues podemos utilizar otros términos, esto no es camisa de fuerza. Pues vamos a ver qué son cada uno de estos niños. Microciclo corriente. Se caracteriza por un aumento uniforme de la carga, su volumen considerable y el aumento moderado de la intensidad. Ellos se utilizan con mayor frecuencia en los mesociclos preparatorios general y especial. O sea, si yo estoy ahora vamos a ver un cuadro para ver dónde debo ubicar cada uno de estos. Entonces, si yo estoy hablando de un microciclo corriente, no lo puedo poner en un periodo preparatorio, en un periodo competitivo, por ejemplo. Tiene que tener un orden lógico de las cosas. Microciclos de choque. Es el microciclo donde el volumen y la intensidad se elevan y tienden a igualar. Motivo por el cual las cargas son elevadas,
se utiliza principalmente en los mesociclos básicos desarrolladores y se aconseja utilizarlos a menudo en deportistas con experiencia, utilizar los microciclos de choque. Microciclo de aproximación. Se realiza cerca de las competencias principales del ciclo. Su objetivo primordial es el de moderar las situaciones que se presentan en la competencia. Los ciclos precompetitivos. Microciclo competitivo. Comprende la continuación de la simulación de las acciones de juego para las competencias principales mediante competencias secundarias y principales. Su objetivo es participar en las competencias principales del ciclo y se utilizan en los mesociclos competitivos. Microciclo de restablecimiento. Entonces se realiza después de las competencias principales, así como luego de la realización del microciclo de choque, con el fin de restablecer el proceso óptimo de recuperación de los deportistas. Se pueden emplear en cualquier mesociclo del plan, pero preferiblemente en los mesociclos de restablecimiento. Entonces, toda esta cháchara que hemos visto se resume en este cuadrito. Los periodos. Dijimos que los periodos son preparatorios, competitivos y transitorios. Los periodos se dividen en etapas. Para el periodo preparatorio está la etapa general y la especial. Para el competitivo está el precompetitivo y la competitiva, y para el transitorio. Estas etapas se dividen en mesociclos básicos de establecimiento. Hablando de un periodo preparatorio, debo escoger cuál etapa, si es la especial o si es la general, y cuál de estos, si es entrante o básico de desarrollador, voy a trabajar. Después de los mesociclos vienen los microciclos, que son para el periodo preparatorio, para una etapa general, para un mesociclo entrante, pueden ser corrientes de choque o restablecimiento. Si yo hablo de un periodo preparatorio, de una etapa especial, de un mesociclo básico estabilizador, puedo escoger un microciclo de choque, un microciclo de aproximación o un microciclo de restablecimiento. Y si vamos a hablar de un periodo competitivo, una etapa precompetitiva, un mesociclo precompetitivo, puedo decir que vamos a trabajar un microciclo de aproximación. Entonces, por eso es que este cuadrito estructura del plan. O sea, usted debe escoger en qué periodo va a ser el plan, qué etapa va a escoger, qué mesociclos va a utilizar y cuáles microciclos va a desarrollar para llegar a la sesión de entrenamiento. Claro, hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Hacerla referente al deporte que escogemos, ¿cierto, profe? Oh, ok, gracias. Sí, señor. Este plan de entrenamiento que ustedes van a hacer es con relación a lo que venimos trabajando en el deporte que usted escogió, va a utilizar las direcciones que usted escogió, los componentes. Hablen o callen para siempre. Si tienen preguntas, aprovechen que todavía nos quedan 10 minutos. Bueno, profe.
Mi pregunta es, usted dice que uno normalmente arranca como de la parte grande a la parte pequeña, ¿sí? O nosotros estamos arrancando desde qué parte como tal. Nosotros Digamos vamos que- a arrancar, nosotros vamos hasta la selección. Y lo Vamos a pasar. ajá, y lo que estamos haciendo haría parte de qué? Lo que estamos haciendo No, de desde aquí del nada. trabajo es. Lo que estamos haciendo Ah, Eso hace parte de lo que usted debe saber para poder hacer el plan. Porque ahora que definamos la etapa, los mesociclos, los microciclos, debemos aquí escoger las direcciones que vamos a utilizar para poder hacer estos microciclos. Y bueno, O sea, bueno, pregunta, eso este es man, mi decisión. Lo vamos a manejar lo vamos a manejar en no solo. A ver, Andrés, semana. otra vez. Sí, no, si quiere ya puede dejar de grabar